Polémica fundación humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, cerró temporalmente sus centros de ayuda en el territorio palestino. Esto después de que decenas de personas han muerto en el intento de conseguir comida. Ucrania rechazó el memorando ruso sobre la resolución del conflicto entregado durante la segunda ronda de negociaciones en Estambul. La Cancillería rusa calificó esta decisión de grave error. Y el nuevo presidente de Corea del Sur dio su primer discurso a la nación en su ceremonia de investidura. El candidato del Partido Demócrata ganó las presidenciales anticipadas con el 49,42% de los votos. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, cerró temporalmente este miércoles sus centros de ayuda en el territorio palestino, después de que decenas de personas murieran en distribuciones de comida, aunque anunció que volverá a abrirlos el jueves. La catastrófica situación humanitaria en Gaza en los 2 últimos meses, donde se ha pasado de una interrupción total de la asistencia a un escenario de ayudas caóticas y que han terminado en matanzas, ha motivado críticas a Israel por parte de países habitualmente aliados como Francia, Reino Unido o Alemania, pero no así de Estados Unidos. Precisamente, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, criticó nuevamente el sistema de ayuda humanitaria puesto en marcha por Israel en Gaza porque sufre de falta de transparencia y tiene una responsabilidad cuestionable. Este miércoles, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que dirige un hospital de campaña en Rafah, confirmó que al menos 27 gazatíes murieron en la madrugada del martes y otros 157 resultaron heridos por disparos, el mayor número de pacientes heridos por armas recibidos en un solo incidente desde el establecimiento del hospital de campaña, según un comunicado de la organización. Las autoridades sanitarias palestinas acusaron a las tropas israelíes de abrir fuego contra una multitud congregada cerca de un centro de ayuda en Rafah. El ejército israelí dijo que había realizado disparos de advertencia contra personas que avanzaban hacia las tropas y afirmó que investigaría los hechos. Estados Unidos defendió a Israel afirmando que la responsabilidad de la violencia recaía directamente en Hamás. Bueno, no necesitaríamos, por supuesto, a los militares israelíes como seguridad. No necesitarían estar allí si jamás depusiera las armas y liberara a todos los rehenes y los cadáveres que también tiene retenidos. Así que no olvidemos por qué se mantiene esta situación. Los gazatíes siguen luchando por acceder a la ayuda tras más de 2 meses de bloqueo por parte de Israel, que afirma que Hamás estaba robando la ayuda para sus propios combatientes. Israel ha confiado la entrega a la Fundación Humanitaria de Gaza, una ONG que ha sido criticada por las Naciones Unidas por la deficiencia de sus gestiones y su falta de independencia con respecto a Israel. Este sistema de reparto de ayuda humanitaria en el territorio palestino fue ideado por Israel y ejecutado por Estados Unidos a través de la Fundación Humanitaria de Gaza y deja un saldo de más de 100 muertos en su primera semana. Veamos cómo funciona este sistema diseñado por Netanyahu. Está integrada por personal armado y empresas de seguridad estadounidenses que actúan al margen de las ONGs que siempre han trabajado en la zona. Son paramilitares repartiendo comida a la población de la franja, 2,1 millones de personas, que se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria grave, según alertó hace unos días la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Básicamente el personal viene de empresas de seguridad y de mercenarios, y en torno a ellos hay una empresa que se llama Team Rubicon, donde es dirigida por un antiguo general de 4 estrellas, bien conocido en la guerra de Afganistán y de Irak, como el general Petraeus.
y otras empresas junto a Blackwater pues, de este sector, una que se llama Safe Reach Solutions y algunas lideradas por exagentes de la CIA. De los 400 puntos de distribución que existían hasta ahora por toda Gaza, con el plan israelí se han pasado tan solo a 4, 3 puntos en el sur y otro en el centro del enclave, obligando a la población a desplazarse a la fuerza por un territorio en guerra para conseguir alimentos. El objetivo israelí es controlar la entrega de comida para evitar, según su versión, que caiga en manos de Hamás. ויחד עם ידידינו האמריקנים, החלטנו לעשות שיטה אחרת. השיטה היא נקודות חלוקה שמאובטחות על ידי צה"ל, מונעות את הגישה של החמאס ומאפשרות לחברות אמריקניות לחלק את הסיוע של המזון והתרופות לאוכלוסייה. El cómo, a través de 4 puntos de distribución fijos, es lo que denuncian las Naciones Unidas por el riesgo que conlleva. Y al margen de estos sucesos registrados en torno a los centros de distribución de ayuda, el ejército sionista prosigue su ofensiva en el enclave palestino. El ejército israelí mató el martes al menos a 95 personas e hirió a otras 440, según informó este miércoles el Ministerio de Sanidad palestino en su recuento diario, basado en la llegada de víctimas a los hospitales del enclave. Además, este miércoles al menos 16 personas murieron en un ataque del ejército israelí contra tiendas para desplazados en la localidad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, de acuerdo a la agencia española EFE. Sin embargo, medios como la agencia oficial de noticias palestina Wafa o la cadena catarí Al Jazeera elevan a 18 personas, incluidos menores, la cifra de fallecidos en el bombardeo que tuvo lugar contra una escuela convertida en refugio para palestinos desplazados. El balance de palestinos asesinados a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza ya supera los 54.600. Fue a buscar comida para sus hijos. Han estado sin pan durante un mes. Ella se había quedado en la casa de su sobrina en la zona de Atar y salió para conseguirles comida. Eso es lo que pasó. Necesitamos comida. Si tuviéramos comida no habríamos necesitado a los estadounidenses ni a Israel. No nos han brindado seguridad ni por un solo minuto, ni un minuto. En Gaza, el sistema de salud está al borde del colapso. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, hospitales han sido bombardeados, ambulancias destruidas y más de 1.400 trabajadores sanitarios han muerto. Actualmente, solo 5 de los 39 hospitales de la franja funcionan a plena capacidad. Paralelamente, el 29 de mayo, el gobierno israelí anunció la creación de 22 nuevas colonias en Cisjordania, algo ilegal bajo el derecho internacional. Desde el 7 de octubre de 2023, la vida de los palestinos de Cisjordania ocupada es cada vez más difícil, con la multiplicación de los puestos de control, redadas, expulsiones y escenas de violencia de los colonos israelíes. 3 meses después de haber ganado el premio Oscar por el documental No Other Land, el palestino Bassel Adra reconoce que los colonos, respaldados por el gobierno israelí, actúan aún hoy con más violencia contra su comunidad y pide al cuerpo internacional que por una vez haga algo. Some people say only the United States has power to influence. I don't believe that. I think European governments have so much power to stop this, to place pressure, to sanction settlements and settlers and companies, to place pressure on Israeli ministers, to cut off ties when Israel is breaking international law. And I think it's to me it's wrong that they are not doing it. And I honestly feel that the international community, not with the words, but with the actions, is acting against Palestinians and Israelis who oppose the occupation, who believe in a political solution, who want a different future. The international community is hurting us. They are blocking that and empowering the people who believe in the supremacy of one group over the other. 85% of the community homes, water wells, cheap shelters, solar panel, water tanks, bathrooms were destroyed, and then the settlers come in to live and start to attack the village they start to live in the village and attacking the villagers by sitting in front of the classrooms, preventing students to go in their school, by going in the caves, stealing belongings like food, like clothes of the families, cutting electricity wires to cut the light from the caves and of the families, and also
threatening children and attacking some of the residents, including one pregnant woman. So the people there are freaking out, are very scared of continue living there with the presence of armed settlers in their village. I want you to come here to see the community of Khalta Dabba, at least one of the communities in Masaf Riyata. Settlers in the last week established an illegal outpost after kicking out one of the families from their cave. They start living in their cave. The police arrested the Palestinian man and forced him to pay a bill and to sign a paper to be banned from his home for 2 weeks. El Consejo de Seguridad de la ONU votó en la tarde de este miércoles una resolución humanitaria sobre Gaza. El texto de la resolución ha sido pulido precisamente para suscitar el máximo consenso posible y de hecho apenas hay una mención directa a Israel en su preámbulo, sin críticas directas. El pedido de la resolución solo contenía 3 puntos. Pedía un alto el fuego inmediato e incondicional, reiteraba la demanda de que Hamás libere a los rehenes israelíes y exigía eliminar de inmediato todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a gran escala y restaurar todos los servicios esenciales en la franja. Además, había un preámbulo donde se hacía un llamado a la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. La resolución la presentó el grupo llamado E10, es decir, los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, a pesar de tener asegurada la mayoría de 2/3 para salir adelante, Estados Unidos, como es habitual, vetó el proyecto de resolución, lo que ha generado gran indignación. La obstaculización deliberada del acceso de la población civil a alimentos y otros suministros básicos de socorro puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de hambruna, junto con 20 meses de matanza de civiles y destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzados, la intolerable retórica deshumanizante y las amenazas de los líderes israelíes de vaciar la franja de Gaza de su población, también constituyen elementos de los crímenes más graves según el derecho internacional. A los palestinos se les presenta una de las elecciones más atroces: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados al intentar acceder a los escasos alimentos que se están proporcionando a través del mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel. Este sistema militarizado pone en peligro vidas y viola las normas internacionales sobre la distribución de ayuda. La Corte emitió órdenes vinculantes para que Israel adoptara todas las medidas necesarias y efectivas para garantizar, sin demora y en plena cooperación con las Naciones Unidas, la prestación sin trabas y a gran escala por parte de todos los interesados de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia, así como suministros médicos y atención médica a los palestinos en toda Gaza. No hay justificación para no cumplir estas obligaciones. Cambiamos de tema. Ucrania rechazó el memorando sobre la resolución de la crisis ucraniana entregado por la parte rusa durante la segunda ronda de negociaciones en Estambul, según declaró este miércoles su presidente Vladimir Zelensky. Durante una rueda de prensa, Zelensky calificó el documento entregado por la delegación rusa a la parte ucraniana de ultimátum, justificando así la decisión de Kiev y algunos de sus socios occidentales de no tomarlo en serio. En paralelo, Zelensky aseveró que la continuación de las reuniones diplomáticas en Estambul sobre la resolución de la crisis ucraniana no tiene sentido mientras no se decida nada. Nosotros estamos listos para los intercambios, pero creo que no tiene sentido continuar las reuniones diplomáticas en Estambul a un nivel que no decida nada más. Por otro lado, durante una rueda de prensa, la vocera indicó que esas declaraciones demuestran que los resultados del diálogo claramente irritaron a alguien en Kiev. El tono lo marcó Zelensky y se permitió frases ofensivas y simplemente groseras dirigidas a la delegación rusa, sostuvo Zaharova, señalando que el líder del régimen ucraniano nunca ha quedado satisfecho con el equipo del país eurasiático. Esto demuestra una vez más de forma convincente que en Kiev siguen siendo extremadamente agresivos y no están dispuestos a buscar soluciones sensatas, enfatizó la diplomática. Por otra parte, subrayó que nadie puede hablar con Rusia de manera amenazante como se lo permiten los dirigentes de Kiev y algunos de sus patrocinadores de Occidente. Конечно, чувствовалось, что достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации, ну, как всегда.
Его же и в прошлый раз российская делегация не устроила. Правда, результаты, которые предложили российские делегаты, их устроили. Но это их не научило ничему. Поэтому в этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации. Все это перемешивалось с откровенными угрозами нанести новые террористические удары по России. Но занята нами твердая, в то же время конструктивная позиция буквально вывела из равновесия главу Офиса президента Украины Ермака, который заявил, это прямая цитата: «Россияне делают все, — сказал Ермак, — чтобы не прекращать огонь и продолжить войну. Сейчас очень важны новые санкции», — заявил Ермак. Рациональность, по его словам, это не о России. И с таким настроем он отправился вчера, 3 июня, в США, где будет пытаться убедить администрацию Трампа в необходимости более жесткого подхода к России. Но это в очередной раз убедительно свидетельствует все о том, что в Киеве по-прежнему настроены крайне агрессивно и не склонны к поиску трезвых решений. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó este miércoles un posible alto el fuego en Ucrania y una cumbre con el líder ucraniano Vladimir Zelensky tras acusarle de apostar por el terrorismo en territorio ruso. Estas declaraciones suceden luego de que el Comité de Investigación de Rusia reveló que las recientes voladuras de tramos de vías férreas y de un puente que pasaba por encima del ferrocarril en las provincias rusas de Briansk y de Kursk fueron cometidas por Ucrania. Ya el Ministerio de Defensa de Rusia también había comunicado que Kiev perpetró atentados terroristas con drones de pilotaje con visión remota contra aeródromos en varias provincias rusas. Todos los crímenes cometidos contra la población civil, incluidas mujeres y niños, en vísperas de la siguiente ronda de conversaciones de paz propuesta por nosotros en Estambul, tenían el claro objetivo de interrumpir el proceso de negociación. Los ataques contra civiles fueron deliberados, sentenció el mandatario ruso. Putin subrayó que lo más probable es que la paz signifique para Zelensky la pérdida del poder, y el poder parece ser más importante que la paz y la vida de las personas. Те преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Las palabras del líder del Kremlin llegan pocas horas después de que Zelensky insistiera en un cara a cara con Putin para poner un punto final a la invasión rusa. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que habló por teléfono con su homólogo ruso sobre el ataque ucraniano contra los aviones rusos en los aeródromos militares y otros ataques perpetrados por ambas partes. Donald Trump volvió a confirmar que los estadounidenses no habían sido informados sobre ello con antelación, enfatizó el alto cargo ruso. En sus declaraciones a la prensa, el asesor de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, afirmó que la cuarta llamada telefónica entre los líderes de los países, que se prolongó alrededor de 1 hora y 10 minutos, empezó con la cuestión sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. En paralelo, Andrei Yermak, el jefe de la oficina de Vladimir Zelensky, se ha reunido este miércoles en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de acuerdo a su propio anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, los aliados de Ucrania se reunieron nuevamente para debatir antes de la cumbre de La Haya, esta vez sin el jefe del Pentágono. La defensa antiaérea y antimisiles, las armas de largo alcance, la logística y las grandes maniobras terrestres figuran entre nuestras principales prioridades. Necesitamos más recursos y capacidades para estar preparados para afrontar cualquier amenaza y aplicar plenamente nuestros planes de defensa colectiva. El gran ausente del día, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Es la primera vez en 3 años que un secretario de Defensa de Estados Unidos no asiste a una reunión de la alianza sobre Ucrania. Washington ha criticado a Europa por no responsabilizarse suficientemente de su propia defensa, pero el jefe de la OTAN ha dejado de lado las especulaciones y asegura que Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania.
Estados Unidos está plenamente comprometido con la OTAN, plenamente comprometido con nuestros esfuerzos conjuntos sobre Ucrania. No hay razón para dudar de ello. E independientemente de que alguien asista o no a cada reunión, no olvidemos que estas reuniones tienen lugar la mayor parte del tiempo en Europa. Ante sus aliados militares reunidos en Bruselas, el presidente ucraniano sigue decidido a no ceder ante Moscú. Y ello a pesar de las últimas conversaciones poco fructíferas con los rusos a principios de semana. En el encuentro de los miembros de la OTAN se habló sobre multiplicar la producción de drones y se confirmó la presencia del presidente Volodymyr Zelensky en la cumbre a finales de junio. Durante una rueda de prensa al margen de la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, Mark Rutte, secretario general, declaró que hoy en día la OTAN es la alianza defensiva más poderosa de la historia del mundo. Por otra parte, volvió a instar a los países europeos miembros del bloque a aumentar los gastos en defensa y reafirmó la propuesta de aumentar el gasto militar de los socios a 5%. Les aseguro que este 2% que acordamos en 2014 no es suficiente para alcanzar todos los objetivos de capacidad que necesitamos para cubrir todas las deficiencias de nuestro sistema de defensa. Así dijo. Ante estas declaraciones, César Vidal, analista internacional, dijo para RT que el plan de rearme europeo es una fachada para los esquemas corruptos de sus altos funcionarios. Escuchemos. Yo creo que es imposible que la Unión Europea sea independiente de los Estados Unidos. Tampoco creo que el complejo militar industrial de Estados Unidos lo desee, pero no cabe la menor duda de que esta es una excusa maravillosa para desplazar los recursos que los europeos necesitan en áreas sociales hacia un gasto armamentístico. Que de aquí van a nacer grandes fortunas de políticos europeos y de empresas armamentísticas europeas es algo de lo que no me cabe la menor duda. Que esto lo van a pagar los ciudadanos europeos y lo van a pagar además de una manera carísima, no me cabe la menor duda. Que de esta manera Europa pudiera enfrentarse con Rusia y de alguna manera prescindir del paraguas americano, eso es ridículo, eso es risible. Aquí estamos asistiendo a una campaña de rearme por razones de corrupción política y económica, pero es una campaña de rearme absolutamente absurda si lo que se pretende es enfrentarse con Rusia. Pasamos a Asia. Los surcoreanos acudieron el martes a las urnas para elegir a su nuevo presidente, 6 meses después de que el anterior gobernante Yoon Suk-yeol hundiera al país en el caos político con su fallida declaración de ley marcial. El nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ganó con un 49,42% de aprobación. Durante su ceremonia de investidura, celebrada este miércoles frente a la Asamblea Nacional en Seúl, dijo que su prioridad es buscar la unidad nacional y que se deben dejar las confrontaciones en el pasado y restaurar la economía, seguridad y la democracia. De cara al exterior, el nuevo mandatario apostó por una diplomacia pragmática, centrada en los intereses nacionales, en un entorno de transformación de la economía y de la seguridad global. Además, afirmó que reforzará la alianza con Estados Unidos y dijo que su estrategia de maximizar los intereses nacionales no excluye el diálogo con Corea del Norte. Lee ha asumido el cargo de forma inmediata, sin el habitual periodo de transición. Su mandato durará 5 años. Los cambios rápidos en el orden mundial, como el aumento del proteccionismo y la reestructuración de la cadena de suministro, suponen una amenaza para nuestra propia supervivencia. Por costosa que sea, la paz es mejor que la guerra. Es mejor ganar sin combatir que ganar mediante el conflicto, y la seguridad más fiable es la paz que hace innecesaria la guerra. Lee prometió activar un equipo de respuesta económica de emergencia y reactivar el ciclo virtuoso de crecimiento con apoyo del gasto público. También anunció inversiones en inteligencia artificial y nuevas industrias y aseguró que su gobierno impulsará una transición energética hacia fuentes renovables. El cambio climático está amenazando el ecosistema de la gente. Además, el nuevo presidente apostó por reforzar la industria cultural y convertir a Corea en una potencia del poder blando, haciendo mención al K-pop, K-dramas y K-beauty y los demás sectores de la marca K.
Corea del Sur busca estabilidad en Lee Jae-myung. Para el nuevo mandatario, la economía es una prioridad, por lo que busca reactivarla y cumplir con los objetivos de crecimiento. Las perspectivas económicas de Corea del Sur se debilitan a medida que las principales instituciones financieras reducen las proyecciones del crecimiento del país. El pronóstico promedio de 41 instituciones financieras encuestadas por Bloomberg hasta el final del mes sobre el crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Corea del Sur para este año se situó en 0,985%, disminuyendo desde el promedio de 1,307% registrado 4 semanas antes, según el Banco de Corea, por lo cual los analistas dijeron que la baja expectativa de crecimiento se debió al impacto de la política arancelaria estadounidense, la incertidumbre política interna y la lenta recuperación de la demanda interna de Corea del Sur. Con estas elecciones, Corea del Sur cambió su rumbo político al ganar el Partido Democrático de centro-izquierda. Escuchamos el análisis de France 24. Considero que es un momento de polarización extrema en la política de Corea del Sur. Creo que las elecciones han representado, además de, digamos, una defensa de la democracia con la cantidad de participación electoral que hemos visto, también la continuidad de una política de enfrentamiento y de agresividad entre los dos partidos mayores, ¿no? Los conservadores y liberales en términos políticos. En ese sentido, me parece que el camino que tiene que recorrer este nuevo presidente será un camino arduo, en el sentido de intentar recomponer una unidad nacional que permita una buena gobernabilidad y no trastabillar en crisis tras crisis como las que estamos viendo en los últimos tiempos en Corea del Sur. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.